santo. Santo. Tu presencia es lo más importante en esta noche. Tu presencia es lo más importante en esta noche. Si los ríos de tu presencia no están en esta casa, nada tiene sentido. Si tu palabra no viene junto al Espíritu tuyo, Padre, nada tiene sentido. Sería como un címbalo que retiñe, Padre. No tendría sentido, no tendría vida. Porque tú eres el pan de vida. Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Rey. Levanta tus manos, iglesia de Dios, y dile gracias, Señor, porque hoy hablarás a mi vida. Hoy hablarás a mi vida. Hoy hablarás a mi vida. En el nombre de Jesús. Así será, Padre. Dale fuertes palmas al Rey que vive para siempre. Gracias, Señor. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Volvemos nuevamente y empezamos a leer. Pero el rey Salomón amó, ¿qué dice? Amó, además de la hija del Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Pueden tomar sus lugares. En Primera de Reyes nos relata cómo es que Salomón halló gracia ante los ojos de Dios. Pero capítulos después también nos relata cómo es que Salomón perdió el reinado a causa de la apostasía. ¿Y qué significa la apostasía, hermana Nora? La apostasía significa ir en contra de los principios que Dios estableció en la tierra. Ir en contra del mismo Dios viviente. Hoy quiero predicar bajo el tema: cuando la apostasía destruye el reino que Dios te dio. En tu mano tienes la herencia de Jehová. En tu mano tienes el poder, hermano, para abrir muchas puertas. Y el Señor soberano, Rey de gloria, quiere que tú lo hagas. Pero la apostasía, lo pecaminoso, hace que ese reino se destruya. Salomón halló gracia porque rindió el corazón. Cuando Salomón presenta el templo, hermano, si tú lees detenidamente cuáles fueron los pasos que Salomón siguió, Salomón arroja la corona y arroja la capa, y ahí es donde el Espíritu de Dios desciende. Cuando él arroja la corona y arroja la capa, demuestra un acto de sumisión y de obediencia. Por favor, los niños, silencio. Demuestra un acto de sumisión y de obediencia. Y ahí es donde el poder del Espíritu de Dios desciende. Amén. Pero ¿cuándo es que se aparta? Cuando entra la apostasía. Cuando entra la desobediencia. La desobediencia te va a quitar muchas bendiciones. Salomón pudo haber terminado como David.
reinando los últimos años de su vida tranquilo, en paz. Digamos pues un poco más tranquilo, porque la espada jamás se fue de la casa de David por todo el pecado que cometió en algún momento. Sin embargo, halló gracia y misericordia ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? Y murió tranquilo. Sin embargo, con Salomón no fue así. Salomón cargó una maldición porque hizo lo malo, porque entró la apostasía en su corazón. Cuando él volvió atrás, cuando él aceptó esas mujeres extranjeras, cuando él aceptó estar con la hija del faraón, pese a que el Señor le había dicho que no lo haga, entra la apostasía. Cuando tú desobedeces una palabra que el Señor te dijo que no lo hagas, va a entrar la apostasía. Y cuando entra la apostasía, va a destruir todo lo que habías conseguido, hasta lo más mínimo, hermano. En Primera de Reyes nos comienza relatando cómo es que Dios no es que de pronto le quita todo, no es que de pronto no le parece bien la actitud y se lo quita, no. Te relata que Salomón lo perdió a causa de la desobediencia, porque estaba bien escrito y bien claro que no podía hacer entrar mujer extranjera a su vida, a su corazón. Y Dios hoy está hablando al pueblo del Señor también. No podemos meter dioses extraños a nuestro corazón. No podemos meter mujeres extranjeras a nuestro corazón. Hermano, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo meto mujeres extranjeras? El pecado. Tú perteneces al linaje del reino, al linaje escogido por Dios. Pero cuando tú metes a estos dioses extranjeros, le quitas prácticamente toda la autoridad a Dios, a que Dios te defienda. Pero tiempo después nos arrodillamos y le decimos: Señor, defiéndeme. ¿Cómo es que Dios va a defender si es que tú mismo le diste las llaves al infierno para que acabe con tu vida, para que acabe contigo? Salomón tenía la palabra: no te vas a juntar con mujer extranjera. ¿Y qué hizo? Amó. La palabra continúa diciendo en el versículo 2: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis, ¿qué dice? A ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente, dice, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Qué dice? Harán inclinar tu corazón tras sus dioses. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Cuando Salomón ama a estas mujeres, se unen en un solo espíritu y hacen que Salomón traicione a aquel que lo había levantado. Traicionó a Dios siguiendo a los dioses de esas mujeres. Inclinó su corazón a un placer natural, a un deleite natural. Por querer tener a las mujeres dejó el reino, dejó la sobrenaturalidad de Dios por consumir lo pagano, lo pecaminoso. Dejó la unción de Dios, vendió la presencia del Señor por un rato de deleite natural. Y hay muchos hombres que hoy en día están pasando eso. Venden la unción de Dios por un momento de deleite natural, porque el mismo infierno se mete a la cabeza, hermano. Hace unos días pasábamos por aquí, no muy lejos, en el carro junto a mi esposo, y camino como para el centro, veíamos una recta llena de discotecas. Era muy de noche y nosotros justo compartíamos y decíamos: mira, ellos ahorita no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y en esos lugares hay muchos hombres casados traicionando a sus esposas, y hay muchas mujeres
con compromiso, traicionando a sus esposos. Pero el diablo los tiene engatusados. No les hace dar cuenta de todo lo que están haciendo. Hay jóvenes que se están entregando a los placeres naturales, carnales. Y al día siguiente igual yo salía, por la mañana ya. Y todo ese lugar estaba silencio. Y al frente hay un parque, y en el parque habían hombres embriagados, tirados en el parque. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cuántos hombres y mujeres habrán roto familias por un rato de placer? ¿Cuántos hombres y mujeres ahorita estarán tomando una pastilla para poder expulsar si algo han concebido en el vientre? Claro. Pero nosotros, el sistema te dice, es tu decisión, es tu cuerpo. No, el diseño de Dios no fue así. Tú sabes en qué te estás convirtiendo. Y la palabra está bien escrita y bien clara, que dice que todo aquel que hace pecado se constituye enemigo de Dios. Salomón hizo pecado porque desobedeció. Mi Dios no es malo, hermano. Dios no es egoísta. Dios no te da algo para luego quitártelo. Jamás hace eso. El sistema te quiere hacer ver a un Dios malo, egocéntrico, egoísta, que solo le gusta que lo alabes, que le des, pero no te da nada. Eso es lo que el sistema te pone en la cabeza. Pero tu Dios es un Dios poderoso, que puede darte tierras y reinos por heredad si tú le eres fiel. Pero la fidelidad del hombre es traicionera. ¿Cómo puedes respetar a alguien que no ves si viendo a tu esposa no la respetas? ¿Cómo puedes respetar a alguien que no ves si viendo a tus padres no los respetas? Es fuerte servir a Dios. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia del humano que no te ve? Que Él todo lo ve y que Él todo lo escucha, y que ante Él nada puede ser ocultado. Y quizás Salomón dijo, yo me voy a unir con estas mujeres, pero no los voy a amar. Porque amar algo, hermano, te hace tener vínculo. ¿Tú amas a tu hijo o no? Te hace crear un vínculo. Tú amas a tu esposo o a tu esposa, te hace crear un vínculo. Y el vínculo que Salomón creó fue ir tras esos dioses paganos. Dejó la presencia, la sabiduría divina por un momento de deleite natural. Mujeres, el Señor cuando estaba en casa me dijo, yo te voy a dar aquí lo que tú vas a hablar. Y este año, hermano, es un año de mucha bendición. 2025 es un año de puertas abiertas. Pero también, hermano, es un año de guerras. Que si tú vences, el Padre te va a poner cada perla en esa corona. Tienes la corona, hermano, pero ahora te falta conseguir esas perlas. Buenas noticias es que cada vez que tú venzas, el Señor te añade más. Pero quizás noticias tristes es que cuando tú pierdes, el Padre te quita la corona y te quita el reino y se lo da a tu siervo, y se lo da a otro que sí valore lo que tú no valoraste. Salomón no valoró la presencia de Dios, no lo hizo, porque amó a mujeres que Dios le había dicho, no te llegaréis a ellas, ni ellas a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. Y en el versículo 2 continúa diciendo, a estas pues, a estas todavía dice, aquellas que le dijo que no, a ellas se juntó Salomón con amor. A
a las que le había dicho que no, como a veces somos tan desobedientes. Dios justo nos dice, no quiero que hagas esto, y tú con más gusto lo haces. Muchas veces Dios usa la boca de tus líderes, tus pastores, y te dicen, no hagas esto, hijo, y con más gusto vas y lo haces. Y luego dices, Dios es malo, tanto le he servido, nunca he hecho nada por mí. Desobediente, rebelde, no quieres obedecer a Dios, pero queremos recibir la bendición de Él. Él no es malo. Quítate de la mente eso, que Él es malo. Él no es malo, hermano. Él te ama con amor eterno, su palabra lo dice. Pero el amor de Él no es traicionero, no es fingido. El amor de Él todo lo sabe. Y Él incluso sabe si tú lo amas o no, o si de boca para afuera se lo dices. Dios siempre te va a pedir cosas que vayan en contra de tu carne, de lo que tú quieres. Si te gusta descansar mucho, Dios te va a pedir, búscame más, ora más, lee la Biblia más. No, hermana, pero solo tengo un ratito para descansar. Todo el día hago, hermana. Pero justo Dios quiere ese tiempo. Claro, pues el diezmo del 10% lo damos tranquilos. Pero el 10% de tu tiempo, de tus 24 horas, ¿cuánto es el 10%? 2 horas con 40 minutos. ¿Le estás dando a Dios? Pregunta al que tiene al lado. ¿Le estás dando a Dios? Eso sí, no. Mi diezmo de mi tiempo, no, hermana, soy ocupada, soy una mujer empresaria, yo no tengo tiempo para nada, hermana. No, yo soy un hombre empresario, hermana, tengo muchos negocios, no tengo tiempo. Pues hoy Dios te está pidiendo el 10% de tu tiempo. 2 horas con 40 minutos en su presencia. ¿Eres capaz o no eres capaz? Yo hablo para aquellos conquistadores, para aquellos que quieren más, para aquellos que no se sacian. En algún momento escuché decir a un hombre, aquel día en que yo no oro, nada sucede. Ponte a orar todos los días, en las mañanas, en las madrugadas, y vas a ver que cada día va a suceder algo que ni tú lo esperabas. El día en que no oro, nada sucede. Pero el día en que oras, es una aventura junto a Él. Salomón había perdido, y estoy segura que ya ni siquiera hablaba con Jehová. Pero cuando él hablaba, el Señor, ¿qué le dijo? Te voy a dar sabiduría. Y no solo sabiduría, es más, te voy a dar más de todo lo que tú me has pedido. Te voy a dar riqueza. ¿Cuándo hablaba con Dios? Dejó de hablar con Dios, puso su corazón en esas mujeres y perdió todo. Volver atrás te hará perder el reino que Dios te está dando. La palabra en el capítulo 11, versículo 3 dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su. Ese es el detalle. Por eso Dios no quería. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres. Y Dios, ¿qué le dijo? No te juntes. Y un poquito para que se despierten, aquí leyendo la Biblia mi esposo diría: con una estoy luchando, y como con 1000 mujeres. Yo no sé cómo lo hacía Salomón, la verdad. A veces aguantar a una mujer es difícil. Amén. ¿Cómo lo hacía con 1000 mujeres? Ese hombre vivía afanado y turbado, quizá con tantas cosas. Y si tuvo 1000 mujeres, ¿cuántos hijos tuvo, hermano? Y el afán le quitó el reino.
Por eso Dios le dijo: no hagas eso, Salomón. Cuando Dios te advierte algo, es porque sabe y te conoce. Aquel que fabricó este celular sabe cómo desarmarlo y cómo armarlo. Tú no lo sabes. Aquel que lo estudia quizá a lo mucho puede aprender un 90%, pero el 100% lo sabe el que lo creó, el que lo fabricó. Y tú y yo somos creación del Padre. Y Él conoce todo, hermano. Y Dios te está diciendo: no hagas eso. Lo que tu corazón está haciendo, no lo hagas. Luego no le digas malo al Señor. Cuando el Padre en una de esas ya no te salva, como Sansón, ¿no? Jugó con la unción de Dios. Él sabía lo que no tenía que hacer, pero como que jugaba. La desobediencia de Sansón lo hizo terminar muerto. Donde debió haber terminado victorioso, murió junto con el propósito. No mueras junto con tu propósito. Vive para testificar lo que el Señor ha hecho en tu vida. No mueras con el propósito. El Señor te está mandando a hacer cosas que quizás no esperabas. Y muchos de repente le han dicho: Padre, dame una confirmación, yo quiero que tú me digas algo, si es que debo buscarte, orar en las madrugadas, porque la verdad es que yo creo que tú me vas a entender. Dios te dice: no, el 10%. El 10%. Y yo no sé cuántos, pero la última vez el pastor soltó una palabra y dijo: muchos van a ser despertados a las 4 de la mañana. Y yo no sé cuántos, pero como que a las 4 de la mañana pasa algo que uno abre el ojo y ya no puede dormir. Benditos sean los pastores que dan la palabra a las ovejas, y la oveja tiene que obedecer, y la oveja tiene que escuchar. Como decía el siervo: en tus manos está, en tus manos está la bendición. Si el Señor te está mandando a hacer algo y te sientes incapaz, el Señor te dice: en tus manos está. No te dejaré, no te desampararé. Avanza, te dice. ¿A qué le temes? Y Dios está hablando a muchos corazones diciendo: ¿en algún momento los dejé? No. Pues ¿por qué lo haría ahora? ¿Por qué Dios te dejaría ahora? Si a pesar de haberle traicionado no te dejó. Wow. Obedece a la voz de Dios. Tuvo 1000 mujeres, y estas 1000 mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y cuando Salomón, dice, era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. De viejo está haciendo eso. Yo no sé cuántos años tú llevas en el ministerio, yo no sé cuántos años llevas en el evangelio, pero hermano, si de niño espiritual tanto lo amabas, te apasionaba Él, no lo hagas de viejo. Dile al que tienes al lado: ya estás viejo, dile. Ya estás viejo, por favor, ya maduremos. Tanto has avanzado, tanto has crecido, y ya de viejo desvías tu corazón. Y ya de viejo no quieres obedecer. Como Salomón ya de viejo. Wow. Tremendo. Y ya de viejo, dice, desvió su corazón. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hermano, ¿tú crees que David fue o no fue un hombre como tú y como yo? Muchos dicen: nadie es perfecto, hermana, todos tenemos errores. Pero la Biblia me dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Pero David pecó,
Pero ¿qué significa tener el corazón conforme al corazón de Dios? Que nada debe importarte más que tener su presencia. Hermano, a mí me puede faltar todo, pero si me falta la presencia de Dios, mi vida no tiene sentido. Se pueden ir todos, pueden traicionar todos, pueden apuñalar todos, pero el día en que yo no sienta la presencia de mi Padre, ya mi vida no tendría sentido. Estoy tan agradecida con Él. Puedes tener un corazón perfecto. Puedes tener un corazón conforme al corazón de Dios. Hermana, no, yo soy mala, tengo mi carácter feo, usted no me conoce. Yo aquí finjo, hermana, pero no. Tienes heridas en el corazón. Tienes personas por perdonar. Tienes recuerdos por sanar. Tú no eres así. Dios no te diseñó así. Quizás el camino, la vida te lastimó tanto, te hirió tanto, que te convertiste en la persona que dijiste que nunca lo serías. Pero tú no eres así. Dios puede sanar ese corazón. La apostasía te hace perder el reino, pero la obediencia te hace conquistar reinos. Y yo prefiero ser obediente a perder lo poco que el Señor me está dando, porque sé que todavía hay mucho, pero en lo poco le quiero ser fiel. Pero en lo poco trato siempre de serle fiel. Trato siempre de negarme a mí misma. Todo hijo conoce a su padre. Y un hijo sabe que cuando el padre le dice quiero que ores, el hijo sabe que el padre le está hablando. Y ay de mí si no obedezco. Y Dios está hablando a su iglesia. Necesitamos buscar la presencia de Dios. No te niegues a la presencia del Espíritu de Dios. Hay tiempo. Sí hay tiempo. Hay tiempo. ¿Y sabes quién prepara ese tiempo? Él. Él prepara ese tiempo contigo. Quizá tú sales a las 7 al trabajo, ¿por qué mejor no te levantas antes para que tengas media hora con Él? Ay, hermana, el sueño es fuerte. ¿Cuál es más grande? ¿Tu amor a Dios o tu placer por dormir un poco más? El Señor lo examina todo. Y yo sé que Él está abriendo puertas y bendiciendo a aquellos que obedecen su palabra. Él lo va a hacer. La palabra continúa diciendo: cuando ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. En el versículo 5 dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces dice en el versículo 7: edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo de los moabitas, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo de los hijos de Amón. ¿Qué hiciste, Salomón? Salomón, todo lo que habías tenido era por Él. ¿Por qué inclinaste tu corazón a esos dioses? Porque metió la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Ir en contra de lo que Dios te habló. Dios le había dicho: no metas mujeres extranjeras.
Dios te está diciendo: corta relaciones que no debes hablar, corta amistades que no debes tener, corta vínculos que no debes tener. Dios te está advirtiendo, iglesia, para que la maldición no llegue a tus hijos. Dios está hablando a su pueblo. ¿Qué hiciste, Salomón? ¿Por qué no valoraste la presencia de Dios? ¿Acaso Milcom le había dado algo? ¿Astoret le había dado algo? Pero le hizo, claro, lugares altos, templos para ellos. Y aquel que le había dado todo no pudo cumplir una sola palabra. No pudo ni siquiera obedecer en una sola cosa. ¿Qué hiciste, Salomón? En el versículo 8 dice: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido, ¿qué dice? Le había aparecido, hermano. Jehová mismo le había hablado. No hagas eso, Salomón. No le importó. Y así, iglesia, muchos vivimos muertos espiritualmente, que no nos importa lo que Dios nos hable. Hay muchos en iglesias que están muertos espiritualmente, pero Dios hoy quiere resucitarte. Dios hoy quiere que te levantes y que dejes a esos dioses paganos, a esos dioses ajenos. Dios le había dado una palabra a Salomón acerca de que no tenía que juntarse con esas mujeres, porque esas mujeres iban a hacer que se aparte su corazón. Y en el versículo 11 dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, o sea, metiste la apostasía en tu corazón, no guardaste mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Wow. Romperé de ti el reino y se lo entregaré ¿a quién? ¿A quién? ¿A tu hijo le dijo? ¿Le dijo a tu hijo? Para esos padres que dicen: yo trabajo duro, hermana, si yo me dedico a esto que sé que no, que Dios me ha dicho que deje, es por mis hijos. ¿Qué dice la palabra? Se lo entregó ¿a quién? A su siervo. No dejó nada ni para sus hijos. Si continúas leyendo, apenas dice que un reino le dejó, pero perdió todo. ¿Y sabes por qué le dejó ese reino? Por la misericordia a su padre. Pero hay muchos que no entendemos y creemos que lo que hacemos nos justificamos y decimos: no, es que yo lo hago por ellos. No, no puedes justificarte. No puedes decir algo que Dios te ha dicho que no lo hagas y justificar con lo que Dios te ha mandado, que son tus hijos. Se lo entregó al siervo. Y hay muchos así, que andamos esperando algo de Dios. Y quizás en algún momento el Señor puso algo de gracia en mi persona o vio algo en mí. Yo a veces, hermano, me he puesto a pensar y digo: quizás lo que Él me dio a mí se lo iba a dar a otra persona, pero esa persona nunca obedeció a Dios. Y el Señor en esta mujer halló gracia. Y cuando el Señor me habla y me dice: hija, quiero que ores, quiero que hagas esto, quiero que te muevas aquí, quiero que hagas el otro, quiero esto, y yo no lo obedezco, mis piernas tiemblan por el miedo de que el Señor le dé a otra persona
lo que Él quiere hacer conmigo. ¿Sabes por qué? Porque el día en que le da a otra persona, ya Dios no camina contigo. Te dice avanza, tú decidiste. Lo mismo le pasó a Salomón. Le dijo avanza, tú decidiste. Yo te dije que no lo hagas. Y todo acto tiene su consecuencia, y la consecuencia fue perderlo todo. No pierdas el reino. Que ese pecado, que esa apostasía no rompa el reino del Señor. Ponte de pie ahí donde estás. Gracias, Señor.